Hola, buenas tardes. Ya estoy viendo la Buenas ponente del día de tardes. hoy. Andrea, mucho gusto. Así es, Soy mucho gusto. Citlali. Mucho Hola. gusto, Citlali, ¿cómo estás? Bien, bien, pues con el gusto de verte el día de hoy con tercera sesión. No, el gusto es todo mío. Nada más que no tenía alguna información y dije, bueno, me voy a conectar un poquito antes para poder comenzar. Sí, pues mira, apenas vamos 8 participantes. Estamos alrededor de 150 personas en la sala en estas Ok. últimas 2 sesiones. Entonces, pues bueno, yo espero que poco a poco vayan entrando y de alguna manera pues ya dar inicio. Todavía tenemos un tiempecito. Te vamos a dar la anfitrionía también para que puedas proyectar si es que es el caso. Ya están Sí, Y, listas por las dos. favor. Por si y ya pues quiere hacer pruebas, ya puede hacer. Perfecto. aquí está Mayra en los Eh, controles, ella nos va a acompañar, ella es la que nos proyecta todo esto y nos da acceso. muchas gracias. Hola, Mayra. Aquí creo que es aquí. Déjenme, intento. Ok. Deme un segundito para poder hacer la prueba. A ver. ¿Las deja ver la pantalla? Listo. Déjenme. ¿Ahora sí se los permite? Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿le parece si la dejamos así y ya ahorita que comencemos, ya para no moverla? Perfecto. Todavía nos faltan 8 minutitos para las 5. Vamos a estar Perfecto. dando oportunidad a que ingresen y pues aquí nos estamos comunicando en unos minutitos más. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de charlas de salud mental, que el día de hoy, 6 de noviembre de 2024, nos corresponderá ver el tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, mitos y realidades. El día de hoy nos acompaña Andrea Artemisa Chávez Abonce y me voy a permitir dar un resumen profesional. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Morelia, maestranda en psicología clínica por la Universidad de Morelia, actualmente colaboradora de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Ella es profesional orientada a objetivos con un gran reconocimiento sobre las pláticas operativas y los requisitos normativos de entornos de salud mental y adicciones.
Tiene experiencia en supervisión y planificación de las tareas desempeñadas por el equipo de trabajo en prevención, control y tratamiento de las adicciones de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, como responsable de los programas de campaña nacional para la prevención de adicciones y la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones acreditada en el tratamiento especializado del paciente con trastorno por el consumo de sustancias desde el año 2018. Esto por la Comisión Estatal contra las Adicciones. Ella está formada en la Guía de Intervención MH-GAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias por la OPS de la Organización Mundial de la Salud en México. Tiene un diplomado de especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida por la misma OPS. Le damos las gracias a Andrea por acompañarnos la tarde del día de hoy con este tema. Les recordamos a todas y todos mantener los micrófonos en silencio y también comentar que como en cada sesión nos acompaña un intérprete en lengua de señas, en este caso en NOC, es la persona que nos ha acompañado todas estas sesiones por parte de la Asociación Michoacana de Intérpretes de Lengua de Señas, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias y sin más preámbulos, pues te cedo el micrófono, Andrea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Para mí es un gusto el poder estar con ustedes y compartirles un poco acerca de las adicciones, que es un tabú impresionante, pero hoy vamos a conocer conceptos básicos y algunos mitos y realidades que también se suelen decir acerca del consumo de sustancias. Entonces, nada más les voy a pedir de favor que me digan si la presentación se está viendo, si sí se están cambiando las diapositivas para, para poder darle la continuidad que merece. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la sensibilización de adicciones y empezamos por los conceptos básicos sobre adicciones. Pero antes de comenzar con estos conceptos básicos, yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes cree que en la salud mental está peleada o no está peleada con el consumo de sustancias. No sé por qué no puedo ver una parte, denme un segundito. Yo tampoco veo tu proyección. No se puede ver la proyección. A ver, denme un segundo, no sé qué está pasando por aquí. ¿Ya pueden verla? Sí se ve. ¿Se ven? Sí, conceptos básicos sobre adicciones. Ok. Bueno, no sé qué hice, que no puedo verlos a ustedes por el momento, pero voy a empezar a dar la plática y si me pueden hacer el favor de solamente prender su micrófono y contestar en el momento en el que yo les diga mientras logro solucionar un poquito esta parte. Entonces empezamos sobre el concepto básico. Les preguntaba si ustedes sabían o creen que está peleada la salud mental con las adicciones. Sí, ¿Sí creen que está peleada o que van de la mano? Sí. más bien van de la mano. Ok. De la mano, Van, mano. van de Van la de la mano. mano. Van de la Van de la mano. mano. Van de Justamente. la mano. Si nosotros no tenemos salud mental, caemos en esta cuestión de adicciones. Las adicciones muchas veces creemos que es simple y sencillamente las personas que consumen sustancias como cristal, como cocaína, marihuana, pero la realidad es que la adicción empieza desde el consumo de alcohol y de tabaco. ¿Qué es una droga? ¿Y por qué les digo justamente esta parte? La droga es toda sustancia natural o sintética que cuando la introducimos, así sea una pequeña dosis, así sea solamente una fumadita del cigarro, una tomadita en un caballito, una cuba, ya está alterando nuestro sistema nervioso central.
Nuestro sistema nervioso central modifica una o varias partes físicas o psíquicas en nuestro cerebro. Por ejemplo, la percepción, el estado de ánimo, la cognición. ¿Quién me puede Para la ayudar a computadora, decirme? hija. ¿Perdón? Se les abrió el micrófono por ahí, pero les pedimos por favor y les recordamos mantener los micrófonos en silencio. Disculpa. No se preocupe, es que como no veía, dije, bueno, a lo mejor sí soy yo. Bueno, ¿qué es la Es cognición? por el dinero. ¿Quién me podría ayudar a decirme qué es la cognición? Podría ser como Bueno, los sentidos, como todos los lo sentidos. sentí. Sí, sí, Citlali, ¿te escucho? Sí, eso podría ser todos los sentidos por los que percibimos las cosas. Podría. Sí, así es, también va involucrado. Alex, bueno, ya bajo la manita, pero justamente como dice Citlali, es esta parte del pensamiento, el aprendizaje, la memoria, la atención, el lenguaje, el juicio. Esta parte nos ayuda a mantenernos, pues, funcionales. Así como también altera cuando consumimos cualquier tipo de sustancias, que son las drogas que les mencionaba, las conductas que nosotros tenemos cuando nos mostramos agresivos, deprimidos, contentos, eufóricos, nuestras funciones motoras, lo que nos hace caminar, tener esta coordinación, manos, pies, el habla. Todo esto es alterado en el momento que cualquier tipo de droga entra a nuestro sistema. ¿Qué incluye? Incluye las sustancias de uso médico, las de uso industrial, que son los inhalables, los de origen natural, como la marihuana, el hashish, la de diseño, que son las metanfetaminas, que es donde entra el cristal, la cocaína. Ahorita vamos a ver cuáles son las otras sustancias que entran en metanfetaminas, pero principalmente, y algo que desconocemos, que era lo que les decían hace un momentito, es el consumo del tabaco y del alcohol. Como es más común, muchas veces no podemos darnos cuenta de que también es una droga. Es una droga que altera todo nuestro sistema nervioso central y es la más común, es la más fácil, es la que podemos encontrar en cualquier lugar, la que tenemos fácil acceso. ¿Ustedes saben cuándo se termina de desarrollar el cerebro? No. Ok. Muchas veces nos han hecho creer que nuestro cerebro termina de desarrollarse entre los 15 y 28, entre los 18 y 30 años, pero la realidad es que nuestro cerebro termina de desarrollarse hasta la edad de 33 años. A los 33 años, nuestro cerebro empieza a alcanzar el nivel de maduración deseada. Entonces, siempre creemos que los adolescentes corren más riesgo y sí, sí lo corren, pero también las personas adultas lo hacen, porque el efecto que se tiene es el mismo, solamente que cuando eres un adolescente corres el más riesgo de quedarte en este síndrome en el cual ya empiezas a tener más afectaciones neuronales. Sin embargo, cuando eres un adulto, hasta los 33 años sigues teniendo estas fallas y los problemas que se pueden llegar a tener en el sistema nervioso central pueden convertirse en irreparables. Les voy a enseñar lo que es el ciclo de la adicción. El ciclo de la adicción comprende de estas tres partes. La primera es la tolerancia. En la tolerancia es como cuando eres un pequeño y te empiezan a dar, no sé, la primer probadita de alcohol, que te dicen, vamos a ver, no quiero que andes tomando en ningún otro lugar. Quiero que el consumo lo tengas aquí en la casa. Quiero que veas qué efectos tiene para que nadie te cuente y yo poderte cuidar desde aquí.
Entonces, cuando empiezas a hacer eso en casa, lo que estás haciendo es que la persona que consume, adolescente, adolescente adulto, un adulto que empieza a consumir, empieza a crear una tolerancia. Como lo dice, es un aumento progresivo. Por ejemplo, no es lo mismo el efecto que te causa el primer shot que te va a causar el segundo o el tercero cuando tú empiezas a tener una ingesta, por ejemplo, de cada fin de semana. A lo mejor en la primera vez que tú consumes, dices, ay, bueno, me sentí mareado, me sentí, que estaba perdiendo, no sé, el control, no podía caminar bien. Con el primero, no entiendo por qué ahora necesito más dosis. Y la realidad es que necesitas más dosis porque tu cuerpo, tu organismo, se está haciendo tolerante al consumo de la sustancia, al efecto que causa, de cualquier tipo de sustancia, marihuana, cualquier droga ilícita. Entonces te empiezas a ser tolerante y necesitas más y más y más cantidad de sustancia para poder sentir el efecto que sentiste la primera vez. Por eso es que muchos de los consumidores que empiezan con alcohol luego consumen marihuana, la marihuana ya no tiene el mismo efecto y eso es lo que los lleva a otras sustancias, hasta llegar tal vez a la más peligrosa de todas, que es la heroína. Pero es porque están buscando el efecto que tenían desde la primera vez que ellos consumieron. Ya cuando te haces tolerante y necesitas más y más cantidad, pasas a la dependencia. Y la dependencia es un cambio cognitivo y físico que se desarrolla después de tanta sustancia. Hay un conjunto de comportamientos que empiezan a cambiar. Por ejemplo, si no tienes la sustancia, empiezas a ponerte agresivo porque la necesitas. Crees que si no consumes una copa no puedes funcionar de la misma manera. Los consumidores de marihuana creen que si no tienen este consumo, dejan de ser tan creativos como creían o creen que el consumo los hace sentir. Empiezas a creer que si no consumes, por ejemplo, alcohol, no puedes ser igual de divertido, no te la puedes pasar bien. Y algo tan simple como el tabaco. El tabaco lo que hace es que tú crees que en el momento en que lo consumes te empiezas a relajar. Entonces son ya necesidades físicas que tienes en el momento de las sustancias, que ocupo un cigarro, lo necesito en este momento, si no, no puedo controlarme. Entonces vas y consumes el cigarro y empieza a haber un cambio físico en ti o mental. La realidad es que el cigarro no hace ningún cambio. La realidad es que esta dependencia solamente es mental, ya que cuando tú consumes tabaco, lo que estás haciendo son estas respiraciones que muchas veces nos dicen, si empiezas a respirar de una manera diferente, con control, en tus tiempos, te vas a relajar. Lo mismo es con el cigarro, es solamente un placebo. Tú cuando empiezas a consumir la sustancia, empiezas a relajarte. ¿Por qué? Porque estás haciendo estas mismas respiraciones. Es lo que te permite realmente relajarte, no la nicotina. La nicotina solamente te crea adicción. De ahí nos vamos al síndrome de abstinencia. En el síndrome de abstinencia es cuando empieza a haber todos estos conjuntos de síntomas, signos psíquicos y físicos que surgen cuando tú interrumpes el consumo. Por ejemplo, un síndrome de abstinencia muy claro es cuando nos dan las crudas. Empieza a haber sudoración, empieza a haber un cambio de ánimo, necesitas, no sé, muchas personas necesitan más alcohol para poderse regular, pero pues a ninguno de nosotros considero yo que nos gusta sentirnos mal. Entonces, ya que a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos mal, lo que buscamos es, obviamente, pues más consumo porque creemos que el consumo es lo que nos va a ayudar a no sentir este síndrome estos síntomas y signos del retiro de la sustancia. Entonces, cuando es un consumidor, por ejemplo, de cristal, ¿qué es lo que pasa en el síndrome de abstinencia? Empiezan a tener alucinaciones, empiezan a sudar demasiado, dejan de tener esta energía que la sustancia les empieza a generar. Entonces a nadie le gusta sentirse mal, ni los dolores de cabeza, ni sentir que te estás quemando. Por lo cual, por eso es que urgentemente buscan la sustancia para que el síndrome de abstinencia no aparezca.
cuando el síndrome de abstinencia aparece y ya ha pasado mucho tiempo y hay un montón de situaciones, por ejemplo, dejas el consumo, pero sientes que tu cuerpo te lo está pidiendo, que necesitas la sustancia para poder ser funcional porque ya eres dependiente, empiezas otra vez el ciclo de la adicción, que es la tolerancia, porque ya no vas a tener el mismo efecto que tenías cuando consumías ciertas dosis, que ahora que dejaste el consumo, ya no te hace lo mismo una copa, ya no te hace lo mismo un churrito, ya no te hace lo mismo una pipa, entonces necesitas más porque tu cuerpo ya a sí mismo lo asimiló. Por eso es que este ciclo se repite. Cuando la abstinencia entra, necesitas más dosis para poder llegar a sentir el mismo efecto y ya no tener esta sintomatología que el síndrome de abstinencia te deja al no tener la sustancia. De ahí nos vamos a las clasificaciones. Tenemos dos clasificaciones, tenemos la legal y la farmacológica. Primero vamos a ver la legalidad de las sustancias. Son las lícitas y las ilícitas, que les voy a contar a ustedes que no sepan respecto a esta clasificación, pero las drogas lícitas son las que se pueden vender pues libremente en los Oxxos, en las tiendas, en las tiendas de autoservicio, en todas partes consumes o encuentras tanto el alcohol como el tabaco. ¿Cuál es la diferencia? Que se supone que hay también una legalidad entre estas drogas lícitas, porque no pueden ser, consumidas por menores de 18 años. Entonces, también se vuelven ilícitas hasta cierto punto, hasta la edad de 18 años que puede ser capaz de comprarlas. También entran los medicamentos, pero aquí también hay una restricción. Los medicamentos, obviamente los que son para la tos, los medicamentos no controlados, te los venden sin ningún problema y también los utilizan para tener este efecto que causan las otras sustancias ilícitas. Obviamente en dosis más altas, con combinaciones de alcohol, pero siguen siendo lícitos. Y cuando entra en la parte ilegal es cuando son medicamentos controlados que solamente un psiquiatra o un médico pueden darte y se venden bajo receta. Si tú empiezas a consumir medicamentos que no están bajo receta, pues se vuelve un consumo ilegal. Tenemos las drogas ilícitas, que son la marihuana, la cocaína, las drogas de diseño como el LSD, el éxtasis, la heroína y los alucinógenos. ¿Cuáles pueden ser los alucinógenos? Ok, bueno, leo la pregunta. Dice, ¿por qué estas drogas son permitidas? Por ejemplo, el alcohol se puede vender en montones y montones y no pasa nada. Me imagino, la verdad es que es un poco complicado entrar en este debate porque también el tabaco es una sustancia que debería de ser ilegal por el nivel de adicción que crea. Sin embargo, pues creo que es algo que más bien se encuentra estandarizado, que eso es permitido, que se puede controlar. Claro que llega un momento en el que el consumo es tan perjudicial que es cuando te vuelves adicto. Por eso me imagino que es algo que se puede vender y vender a montones y que es más difícil de controlar. Imagínense si el consumo de las drogas ilícitas es tan complicado ahora, algo que se tiene tan normalizado. En la cuestión de las drogas ilícitas, los alucinógenos son los hongos. ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede entrar en alucinógenos? Ok, el veneno del sapo, la ayahuasca, el peyote, el LSD entra en drogas de diseño. Luego dicen que lo verde es vida, como la marihuana, ¿no? Pero no han visto los riesgos y los daños que causan que nosotros ahorita vamos a conocer. Después de esta clasificación, y como se los decía en un principio, está esta parte de las sustancias que son, que alteran nuestro sistema nervioso central, como los inhalables. ¿Por qué creen que no entran ni en lícito ni en ilícito? ¿Por qué no entra en ninguna de las dos clasificaciones? Y vaya que hay un consumo impresionante desde menores de edad de 10, de 11 años. Es la droga de inicio y es la puerta para todas las sustancias. ¿Por qué creen que no entra en ninguna de las dos?
Tal vez sea porque se usa su uso es para otras cuestiones básicas como la construcción, podría ser. O Así es, justamente, como dice usted y como dice Alex, porque simple y sencillamente su fabricación no está hecha para el consumo humano. Son productos que tienen otros fines, como por ejemplo pegar el calzado, son para disolver la pintura, o sea, no están diseñados para un consumo humano. Y obviamente, el no estar diseñados para esto crea un mayor efecto en las personas que empiezan a consumirlo y tienen muchísima más accesibilidad porque son productos que son de libre venta, que nunca te van a pedir una receta, que no te van a preguntar para qué los quieres y tienen un efecto mucho más rápido que algunas otras sustancias, porque van directamente al cerebro por la forma en la que se consumen, por la manera en la que llegan a ser consumidos. Van directamente al cerebro y empiezan a tener todas las alteraciones que yo les comentaba hace un momento. Entonces, los inhalables no pueden entrar en ninguna clasificación porque simple y sencillamente no están diseñados para un consumo humano. Ok, vamos a lo farmacológico. En lo farmacológico se divide en tres, en los estimulantes, en los depresores y en los alucinógenos. Se dividen solamente en esas tres clasificaciones. En los estimulantes, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las drogas estimulantes? Es la cocaína, que también es conocida como el polvo, el nieve, talco, el perico. Los famosísimos pericos que ocupan los camioneros, que ocupan las personas que trabajan en los casinos, las personas que se necesitan mantener despiertas. El crack, que también es conocido como la piedra, las anfetaminas, que se llaman anfetas, elevadores, hielo, tachas, éxtasis, y el famosísimo cristal. Las metanfetaminas y la nicotina. Muchos podrían pensar que la nicotina no entra dentro de de los estimulantes, pero es un estimulante por la siguiente razón. El tabaco aumenta la temperatura corporal, nuestra presión arterial. Bueno, no sé quiénes de ustedes sean consumidores de tabaco, pero pues más o menos vayan revisando si a lo mejor ustedes han tenido estos síntomas. ¿Qué empieza a pasar cuando no tienes un cigarro? La ansiedad entra y entra impresionantemente porque necesitas consumir uno. El tabaco lo que tiene es que también tiene muchísimas sustancias que son adictivas. Un tabaco no es puro, un tabaco no solamente contiene la nicotina, un tabaco contiene raticida, este, contiene petróleo, son más de 1000 sustancias las que solamente un tabaco contiene. Entonces, imagínense todo lo que eso puede hacer en nuestro organismo. ¿Qué provocan las sustancias estimulantes? Bueno, provocan la frecuencia cardíaca alta, temblor de manos, ansiedad, locuacidad. ¿La locuacidad qué es? ¿Cómo creen que se porte una persona locuaz? No loco, ¿eh? Locuacidad. Sí, Ignacio, dime. No te deja hablar. Quieres hablar y no te deja. No te preocupes, si me lo puedes escribir, con mucho gusto ahorita lo leo. Les pido una disculpa porque se escuchan los helicópteros, pero estoy muy cerca de la Procuraduría y de repente pues no puedo controlarlos. Entonces, si hay algún ruido ajeno, les pido una disculpa. Ya sale de mi jurisdicción. Ok, es una persona eufórica, que habla mucho, que tiene alteraciones en su actitud. ¿Qué más? ¿Cómo más se puede comportar? Bueno, una persona locuaz justamente se comporta pues con unas alteraciones de la realidad. Empieza a tener también como ciertas situaciones en las que creen que todo el mundo está en su contra, es muy hiperactivo, tiene delirios, no lo callas, no lo puedes sentar, siempre está en constante movimiento,
es muy necio, pierde el juicio, no tanto como en el alcohol, pero sí también es muy necio, se sale de su realidad, él empieza a vivir en una realidad alterna. Una persona con locuacidad cree que está en una situación cuando realmente su entorno es completamente distinto. Empieza a darse, a creer, por ejemplo, que se ve muy bien, que está hablando muy elocuentemente, empieza a creer que está teniendo una conversación muy fluida, cuando tiene comportamientos distintos, su cara también cambia, su cara empieza a modificarse, esta parte de las mandíbulas la empiezan a mover, pero como si de veras tuvieran un chicle de esos grandotes, de esas pelototas, entonces que les cuesta tanto trabajo y empiezan a hacer esto. Pero eso es algo que se queda permanente y eso también va parte obviamente de lo cognitivo, de lo físico, pero también en la locuacidad que ellos presentan. Los que hablan solos en la calle, ahí justamente entra, pero la psicosis que ellos empiezan a presentar. Las personas consumidoras de estimulantes no pueden dormir, tienen muchísima euforia. Como lo dice, son estimulantes, entonces lo que genera en ellos justamente es este desenfreno, es este querer siempre estar activos, es el estar en un constante movimiento, haciendo cosas. Son personas que, por ejemplo, tienen una moto y la arman y la desarman 30 veces porque es tanta la ansiedad, es tanta la necesidad de estar haciendo algo, que aparte creen, por ejemplo, que los espían. Creen que los llegan a espiar. Esto entra en la parte de la paranoia. Empiezan a creer que los están espiando, entonces dicen, no, mi teléfono está intervenido y empiezan a buscar la intervención o empiezan en esta parte de me están siguiendo, me están buscando. ¿Ves? Esas cámaras las pusieron por mí. Inclusive las cámaras del C5 ellos piensan que las pusieron por ellos y que lo están haciendo para vigilarlos, para ver cuál es la conducta que ellos tienen. No solamente la paranoia es por esa parte, también la paranoia es en la cuestión de pareja. En la cuestión de pareja ellos empiezan a creer que empiezan a ser engañados, que están con otras personas, que no son suficientes. Inclusive yo he tenido, por ejemplo, casos en los que piensan que sus parejas los están engañando con sus propios padres. O sea, es una paranoia impresionante que empiezan a desarrollar y esto claro que tiene que ver también con la psicosis que la droga genera en ellos. Se vuelven muy irritables, no les puedes decir absolutamente nada, tienen delirios de persecución y los síntomas esquizofrénicos tienen síntomas esquizofrénicos como por ejemplo que ven cosas, que oyen cosas que no existen, pero la sustancia que es más común que desarrolle la esquizofrenia es la marihuana, son los alucinógenos. Entonces, la disminución de apetito, como todo el día tienen tanta energía, ellos no piensan en comer, ellos solamente piensan en consumir. Problemas neurológicos porque empiezan a perder esta coordinación y paro cardíaco. Pueden llegar hasta un paro cardíaco por la estimulación que la sustancia está dando a su sistema nervioso central, a su organismo. Se vuelven personas irritables y su pigmentación de piel empieza a cambiar. Las personas consumidoras de estimulantes, que son todos los grupos que les mostré hace un ratito, son personas que su apariencia física empieza a cambiar, pero esto también es por todas las sustancias que mezclan en el momento en el que están creando la droga. Ya ninguna de las drogas son puras, todas siempre están mezcladas con sustancias que ni siquiera podría nombrar porque tienen unos nombres muy extraños, pero son sustancias que hacen que creen también la adicción. Y como la demanda en las drogas es muy alta, empiezan a mezclarla con productos muy baratos, pero que generen una adicción más rápida para que también nuestro organismo empiece a necesitar la sustancia. Ahorita voy a hablarles del fentanilo, pero todas estas sustancias ya están, se están construyendo, se están, realizando con fentanilo, porque el fentanilo es 50 veces más alto que la heroína, es más adictivo que la heroína. Entonces, ahora lo utilizan en todas las sustancias. Todavía no llega al alcohol, pero sí ya llegó, por ejemplo, al tabaco. En el tabaco ya se mezcla o se rocían las hojas de nicotina con fentanilo para que tenga una mayor, una mayor adicción o genere una mayor dependencia a la sustancia en mucho menor tiempo. De los estimulantes pasamos a las drogas depresoras.
Van a preguntarse por qué el alcohol no llega a los estimulantes. Si los estimulantes lo que hacen es subirnos, el alcohol lo que hace es desinhibir, lo que hace es que tú hables más, que tengas una mayor, que tengas una mayor comprensión con otras personas, que el que es muy, muy tímido puede empezar a hablar con la chica que le gusta, pero la realidad es que el alcohol no es estimulante y es un depresor porque deprime el sistema nervioso central. Y así como tiene una euforia, este, tiene una euforia disparada en el momento en que se consume, también si se han fijado, personas que consumen mucho alcohol en poco tiempo tienden a tener estas conductas en las cuales pues su sistema nervioso central se deprime y no es que se ponga triste o que se ponga a llorar o que es cuando entra la depresión de llámale a tu ex, de yo como el extraño, de llévale serenata, no es ese tipo de depresión. La depresión más bien que maneja es una depresión en la cual todos tus sistemas de alerta empiezan a ser disminuidos, ya no puedes tener el mismo enfoque, pierdes la coordinación motora, pierdes el juicio. Ahorita vamos a ver todo lo que las drogas depresoras hacen en nuestro sistema. ¿Cuáles incluyen? Los inhalables, los tranquilizantes, el éxtasis líquido, los hipnóticos, pues obviamente, pues te deprimen el sistema nervioso central. Y aquí en las depresoras, aparte del alcohol, tenemos a un buen compañero que nada que ver, que no son nada amigables uno con el otro cuando se consumen juntos, que es la heroína, la morfina, la codeína y la metadona. Pero aquí lo que me faltó agregarles es el fentanilo. El fentanilo, aparte de estar obviamente en el mercado de las benzodiazepinas, entra como una droga depresora porque la realidad es que el fentanilo se utiliza para quitar ciertos dolores, por ejemplo, que provoca el cáncer. Entonces sigue siendo un depresor porque ayuda a aliviar estos dolores, pero en cantidades, este, en ciertas cantidades se vuelve una sustancia nociva para la salud. ¿Qué es lo que hacen las drogas depresoras en nuestro sistema? Disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central, o sea, lo que significa es que lo alenta. Se vuelve mucho más lento nuestro sistema nervioso central, se abotarga, ya la habla no es la misma. Primero, como les decía, provocan esta estimulación, pero la estimulación que se tiene en el consumo de drogas depresoras no es el mismo tiempo que ocasiona después de que el efecto de la droga tiene en el organismo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central se anestesia, se duerme, baja los niveles y esa dopamina que se generó en cierto momento que te causó tanta euforia empieza a disminuir. Por eso puedes pasar, cuando tienes una ingesta de alcohol muy alta, por eso es que puedes pasar tanto tiempo dormido, que te dicen, oye, duérmete un rato para que te recuperes. Pues no te recuperas tú, se recupera tu sistema nervioso central porque necesita estar en una reparación por el sueño, por la sedación que el consumo provoca en tu organismo. Problemas de coordinación motora, por ejemplo, cuando les dicen el famosísimo hazme el 4 y si no te pueden hacer el 4, entonces no está bien. Pero es justamente porque la coordinación motora empieza a fallar. El lenguaje desarticulado es cuando creen que te están teniendo una conversación padrísima de horas. No, vente, compadre, voy a hablar contigo y te empiezan como se dice, a washiwarear, que es como el de, yo te dije que yo te extrañé pero es justamente porque la cognición empieza a verse deprimida y por eso es que el lenguaje empieza a ser desarticulado, porque ya no está la capacidad, adecuada. Tienen deterioro en el equilibrio, por eso tantas personas que consumen ese tipo de drogas sufren tantas caídas, sufren muchas caídas porque el equilibrio ya no está intacto. Los mareos, el sueño te crea la desinhibición social, la disminución de las funciones mentales como la atención, ya no te concentras de la misma manera. Y si se fijan en personas consumidoras, por ejemplo, de alcohol muy prolongado, o sea, que tienen muchísimos años el consumiendo alcohol, empiezan
a perder la memoria, ya no me acuerdo y a lo mejor no están con una condición etílica, sin embargo, como ya el sistema nervioso central se encuentra afectado, pues ya no pueden tener la misma capacidad de memoria o de atención. Aquí también es donde entran estas famosísimas lagunas mentales, es que yo no me acuerdo qué pasó. No me acuerdo qué pasó, no me acuerdo qué hice, ¿a poco llegó a la fiesta? No, no me acuerdo de eso. Pero es justamente también porque nuestro sistema pues se apaga. La coordinación y la inteligencia. Hay muchas veces que dicen, es que era una persona muy inteligente, era muy capaz, pero el alcohol le arruinó la vida. Y lo que hizo obviamente fue el tener estas secuelas permanentes en nuestro sistema que ya no le permiten conectar como conectaba antes porque se empezó a alterar, por ejemplo, el juicio y el razonamiento. ¿Qué pasa en el juicio? En el juicio es estas personas, como lo dice la imagen, la persona que está tomando, el otro lo está escuchando, pero pues al final de cuentas, pues no le va a hacer caso. En el juicio es cuando ya haces unas cosas que no son permitidas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienden a bailar de una manera desinhibida y son personas como muy rectas, muy serias, entonces el juicio se empieza a perder. El razonamiento, que ahí entra la parte en la cual conducen el vehículo automotor, bajo la influencia del alcohol y yo puedo manejar y tú por qué me lo vas a quitar, es mi carro, tú no me vas a decir qué tengo que hacer, no, no entienden de la razón. Y la realidad es que la primer causa de muerte por consumo de alcohol son accidentes automovilísticos. Claro que también está la cirrosis, hay muchísimas otras enfermedades, pero la principal es a consecuencia del consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque con una sola copa, nuestro sistema nervioso central se deprime y estas alteraciones quedan permanentes, no solamente, una no pasa nada, ahorita lo vamos a ver en los mitos. De ahí vamos a las alucinógenas. Está el LSD, los hongos, el peyote y el cannabis. Los cannabinoides, perdón, son la marihuana y el hashish. El peyote es un derivado de la mescalina y los hongos son la psilocibina. Si se han fijado los hongos, como le llaman coloquialmente, es hongosto. Salen solamente en ciertas temporadas del año, no es que siempre estén, a excepción de que tú cultives estos hongos y que tengan las condiciones para que se puedan desarrollar. Y el LSD, que también se conoce como cubos de azúcar o los famosísimos ácidos. Ay, es que yo me metí a ácidos. Y son estos ácidos los que utilizan, por ejemplo, en los raves, con la música electrónica, pero no es porque la música electrónica o los raves sean exclusivos para personas consumidoras de sustancias alucinógenas, sino que la percepción cambia. Entonces, como la percepción cambia, ellos empiezan a escuchar la música de una manera diferente o empieza a hacer diferentes, tiene una diferente sintomatología en su mente, el empezar a escuchar este tipo de música con las personas con las que están, porque empieza a haber alteraciones. Viven en una fantasía y las personas consumidoras de alucinógenos provocan ellos una distorsión del tiempo y del espacio. Las horas se hacen minutos y los espacios se convierten, o sea, no te das cuenta el espacio en el que estás. Empiezas a perder esa percepción. El espacio, por ejemplo, como el tiempo pasa, a lo mejor tú consumes y estás consumiendo en tu casa, pero de repente, por esta percepción de tiempos, por esta mezcla de percepciones, tú empiezas a caminar. Me comentaba un chico una vez, me dice, cuando yo consumo marihuana, a veces lo hago en cierto lugar, pero de repente llego a mi casa y yo no me acuerdo cómo llegué. Consumo en la mañana, pero ya en la noche yo llego a mi casa y yo no recuerdo qué pasó en el periodo del día. Obviamente esto habla de una intoxicación severa por parte de esta persona cuando consume sustancias, pero también puede pasar con una persona que solamente consuma una o dos fumadas del churro que se prepara. Tiene dificultad para distinguir entre la realidad y la fantasía. No sabe qué está siendo real y qué está siendo fantasía, porque obviamente que empieza a alucinar y empieza a desconocer personas, que es cuando entran estos ataques de pánico y cambios bruscos en el estado de ánimo.
las personas consumidoras de alucinógenos a lo mejor están con su pareja y de repente piensan que no es su pareja y empiezan a atacarlos porque no están en sus 5 sentidos y porque se encuentran en una percepción totalmente distinta. Hubo un caso en Quiroga que no sé si todos ustedes lo conozcan, pero era de un chico que cuando consumió, él solamente consumía marihuana. Digo solamente porque hay pues quienes lo consumen muchas sustancias, ¿no? Pero él cuando consumía marihuana, llegó un momento en el que se le salió de las manos el consumo y entró en este desconocimiento y decía que había un monstruo. Empezó a tener una alucinación tan fuerte que decía, hay un monstruo en la casa. Entonces el chico tiene 15 años y lo que él hizo fue em, llegar a su casa, ve el monstruo y el monstruo pues lo decapitó. Lo mató, lo decapitó, agarró un cuchillo, le cortó un machete, le cortó la cabeza y el monstruo era su hermana menor, su hermana de 10 años. Entonces, eso es lo que llegan a hacer las alucinaciones, ni siquiera te das cuenta con quién estás conviviendo. Entonces agarró y él salió con el consumo y dijo, lo logré, lo maté y por toda la plaza se paseó con la cabeza de su hermana. Entonces, como este hay un montón de casos. Este es un caso un poco más extremo, pero sí existen estos casos y son más comunes de los que nos podemos imaginar. Llegan a mezclar las percepciones sensoriales, como por ejemplo empiezan a oír colores. Es que si escuchas, se escucha rosa, pero pues obviamente esta es la distorsión que se tiene de lo sensorial. Empiezan a comer cosas y a lo mejor pueden decir no sé, a algún color, ¿no? Y esta parte en la que también creen que ven que aparte de los monstruos, empiezan a imaginar. Es un chiste muy, muy general desde hace muchísimos años el de, oye, ¿y qué onda? ¿Sí viste elefantitos rosas en el cielo? Pues aunque lo duden, empiezan a ver muchas cosas que realmente no son, que no existen. No vamos a ver, obviamente, elefantes en el cielo, mucho menos existen los rosas, ¿no? Entonces empiezan a tener esta distorsión. ¿Han visto en algún momento, no sé si han visto la escena de Bambi? Cuando empieza a distorsionar y empiezan todos a cambiar de forma y empiezan otro tipo de música. ¿Eso es una realidad o es un ejemplo claro de lo que pasa con consumidores de alucinógenos? Empiezan a visualizarse de esa manera. Tienen los famosísimos flashbacks, que es, por ejemplo, cuando ya no tienen la sustancia, dicen como que yo siento que yo ya viví esto, siento que ya lo pasé. Y sí, sí lo vivieron, pero como la percepción del tiempo y del espacio se ve mermada, pues obviamente ya lo vivieron, pero no se acuerdan. Y pasan los flashbacks cuando dicen, yo ya lo pasé, yo ya lo viví, pero estaban en un consumo, pues bastante elevado y por eso no se pueden dar cuenta de situaciones que ya pasaron por ellos. ¿Qué problemas ocasiona la droga? Bueno, para poder entender nosotros cuál es nuestro ciclo de la adicción, tenemos que entender primero qué es lo que nos conlleva al consumir. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, primero les voy a dar un ejemplo mío y luego les voy a dar un ejemplo de la sustancia. Empezamos con el sujeto. El sujeto soy yo, Andrea. ¿Qué sustancia consumo? Obviamente no les voy a decir alguna sustancia que no consuma, entonces les voy a decir y les voy a hablar del famosísimo café. Entonces, la sustancia que yo consumo es el café. El contexto es cuando lo consumo de lunes a viernes, ¿con quién? No necesito estar con alguien para consumir café. Como en un litro grandísimo en un termo de litro para que me dure toda la mañana. ¿Qué pasa si yo no tengo café? Yo siento, porque mi cuerpo me dice que tengo sueño, que no voy a rendir igual, que no puedo tener como que esta misma capacidad de alerta, porque pues obviamente, pues como el cafecito que todos nos tomamos en la mañana, necesito un café para poderme levantar. Lo mismo pasa con las sustancias, empiezas a hacerte dependiente para poder ser funcional. Entonces, si yo, por ejemplo, los domingos yo no tomo café, pero no tomo café porque no estoy en la oficina, porque no necesito estar alerta, porque mi cuerpo no me lo está pidiendo. Y qué curioso, ¿no? Como de lunes a sábado sí me lo pide y me lo pide a la misma hora y el domingo, aunque me levante a la misma hora, no me lo va a pedir. Pero es por el contexto en el que yo me encuentro. Ahora vamos a poner el ejemplo de una persona consumidora de alcohol. El sujeto, vamos a ponerle Salvador, que consume alcohol. ¿Cuándo lo consume? Lo consume cuando juega fútbol
todos los domingos. Todos los domingos cuando va y juega fútbol. ¿Con quién? Con las personas con las que comparte el equipo, con sus compañeros de fútbol. ¿Cómo? En caguamas. Entonces, si le preguntáramos a Salvador, oye Salvador, ¿y si tú no vas el domingo a jugar, también tomas? No, porque no tengo a mis amigos y porque no nos estamos juntando. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que indagar hasta dónde llega nuestro consumo y si realmente podemos evitarlo. Si podemos evitarlo, porque va a haber lugares, va a haber personas y va a haber maneras en las que el consumo puedan evitarse también. ¿Alguna duda en este ciclo o de las presentaciones anteriores? Las presentaciones, las diapositivas, perdón. Ok. Vamos a entrar a los mitos y las realidades. Ok, mitos y realidades de las drogas. Vamos a ver si lo que creíamos es real o vamos a ver si hay algún cambio y nos empiezan a quitar algunos estigmas que tenemos acerca del consumo. Ahorita les voy a decir qué contienen los vapes. Ahorita vamos a entrar justamente a eso. Empezamos por el tabaco. Se dice que el cigarro solamente daña a quien lo fuma. ¿Ese es mito o realidad? Solamente daña al que lo consume. Ok. Se creó una ley el año pasado, este año no me acuerdo. La verdad es que es un mitazazazazazo. Cuando en enero empezó el año, les digo que no me acuerdo si fue este año o el pasado, pero se lanzó una ley en la que decía que no podías consumir tabaco más que a cierta distancia, ya ni siquiera en tu coche, no podías ir caminando con tu cigarro por las banquetas, por el centro, que tenías que irte a cierta distancia de los edificios, que eso sigue siendo real. En los edificios de gobierno se supone que debería de haber también una ley, o debería de haber más bien una regla en la cual no puedes fumar a cierto kilometraje de la entrada principal, que ya no puedes consumir en espacios cerrados. Entonces, cuando esta ley se crea, obviamente que todos los fumadores se pusieron de punta porque dijeron, ¿por qué? Si al final de cuentas la persona que se está dañando soy yo. Y la realidad no es esa, la realidad es que tú afectas a todas las personas que te rodean cuando consumes un solo tabaco. El tabaco lo que hace, el más afectado justamente es el que lo inhala, no el que lo consume. Cuando tú vas manejando en tu auto y vas fumando, todos estos tóxicos, todas estas toxinas que salen del tabaco se quedan impregnadas no solamente en tu ropa, también se quedan impregnadas en los asientos, se quedan impregnadas en las cosas que tocas, entonces cuando la otra persona sube, todos esos químicos los empieza a aspirar también. Entonces, por eso es que también se prohibió que se fumara dentro de lugares cerrados, porque todas estas toxinas se quedan impregnadas en los asientos en donde tú estás. Entonces, aunque tú no hayas fumado y hayas llegado 2 horas después, hagan de cuenta que te fumaste el mismo cigarro de la persona que fumó 2 horas antes. ¿Quiénes afectan más? Las personas que conviven alrededor de las personas fumadoras, como lo son los hijos, los amigos, los padres. Yo tenía un amigo que me decía, es que mi hija no se compone y no se compone y es alérgica a algo. Y en una fiesta yo me di cuenta, estábamos todos y estaban fumando y había todos los niños ahí. Y le digo, oye, ¿tú siempre que fumas enfrente de tu hija? Y me dijo, sí, ¿qué tiene? O sea, a veces me salgo, pero pues sí, o sea, pues no le va a pasar nada. Entonces la alergia, cuando la llevaron al alergólogo, se dieron cuenta de que su alergia no era provocada por nada más y nada menos que el consumo de tabaco. Pero son muchos mitos que se tienen en respecto al de no, solamente, oye, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Bueno, ¿a ti qué? El que se hace daño soy yo. No, también le haces daño a la persona que está a un lado y que también tienes ahí. Bueno, si me quieres, te tienes que quedar conmigo y pues nada más hazte para allá. No es que te hagas para allá, tiene que haber una distancia considerable para que el humo no llegue a la persona que te rodea. Los hijos de padres fumadores pueden padecer más infecciones respiratorias y problemas del oído, crisis de asma.
dificultad para respirar, predisposición a bronquitis y neumonías. Obviamente que eso pasa cuando están en la misma casa y están ahí con el niño, ¿no? Cuando lo tienen hasta en el neceser y lo están con un cigarrito y con el piecito lo están moviendo para que se duerma, pues también le estás dando todo ese humo. Y obviamente que los pulmones empiezan a atacar de la misma manera que tú estás atacándolos o peor, porque ellos no son conscientes del consumo que se está teniendo. Los recién nacidos pueden sufrir un síndrome como muerte, el síndrome de muerte súbita, que es la muerte de cuna. ¿Por qué? Porque va directamente a los pulmones, entonces obviamente pues no respiran y ni cuenta se dan en qué momento dejaron de hacerlo. Preguntan ¿por qué? Cuando hubo todo este consumo de tabaco alrededor de él. Perdón. Las parejas de los fumadores, así como dicen, se han fijado que en las cajetillas, bueno, los que son fumadores, los demás también las han visto, aunque no las consuman, han visto las cajetillas cuando las ponen en la mesa. Entonces, en estas cajetillas vienen, unas ratitas, vienen, unos pulmones, viene una persona, una mujer que tiene mutismo porque ya no tiene un seno por el cáncer que provoca y lo que hacen es darle la vuelta y abrirla del otro lado para no ver la imagen. Y si no hacen esto de darle la vuelta para no ver la imagen, lo que hacen es decir, bueno, pues si me voy a morir, que sea de esto, ¿no? O buscan, siempre una persona consumidora tiene 1000 razones para seguirlo haciendo y no ver las afectaciones que está teniendo. No solamente a ti que consumes te causa enfermedades como las que vienen como las que te estandarizan en la cajetilla. Esto también viene y también puede provocarse en las personas que te rodean bronquitis crónica, de esas veces que cuando tienes tos y que no te recuperas y no te recuperas y dices, bueno, pero si yo no fumo, pero si soy bien sano, sí, pero te juntas y te subes en el carro con tu pareja que es súper fumadora, sí, pero llegas con tu papá y con tu papá que se echa su cigarrito y pues hay que darle ese gusto, te lo estás fumando, por eso no te puedes recuperar, porque también lo estás fumando tú. Se crea no solamente para las personas consumidoras, sino para alrededor, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer pulmonar, bucalo de vejiga, infartos al corazón y enfermedades cerebrovasculares, úlceras gástricas, cáncer de boca. Normalmente el cáncer de boca va más para las personas consumidoras directas, o sea, para los fumadores. ¿Por qué? Porque obviamente que todas esas sustancias se quedan en tu boca y eso es lo que provoca, todas las toxinas se quedan y eso es lo que te puede provocar también cáncer. No, a lo mejor a la persona que te acompaña va el cáncer de pulmón, el enfisema pulmonar, pero ya más daños como como el que coproduce el Viper, que es el que te quema, el Vape te quema las cuerdas, te quema la garganta, te quema la lengua, ahorita lo vamos a ver. Y dice, otro mito es, las embarazadas, solo un cigarro no te hace daño, ¿no? A las embarazadas que fumaron toda su vida y que le dicen, fúmate uno, no pasa nada. Bueno, pues obviamente que por todas las sustancias que tiene un tabaco hay mayor probabilidad de que aborten o tener o que el bebecito nazca con con bajo desarrollo o bajo peso al nacer. El efecto es inmediato. El efecto es inmediato. El efecto, no necesitas pasar mucho tiempo porque es acumulable. Por ejemplo, hoy fumaste, o no, bueno, no fumaste tú, pero hubo una persona, muchas gracias, Emanuel, por lo de que fue hace 2 años, lo del consumo. Eh, cuando, cuando tú fumas, eso se va acumulando, se va acumulando y se va acumulando en la otra persona. No es de que solamente lo fumas una vez o solamente una vez que estuviste con un consumidor. No necesita pasar tiempo. Desde el momento en el que tú estás con esa persona y empiezas a inhalar este humo que está saliendo del tabaco de otra persona, en ese momento te empieza a generar daño. Por eso cuando dicen, ay, es exagerado, se va, estoy fumando y se va, pues sí, está cuidando su salud. No es que sea exagerado, es que también él tiene derecho, es la ley de los no fumadores. La ley de los no fumadores es yo no tengo por qué estar con una persona consumidora si yo no lo hago. Entonces está cuidando de su salud. En el momento en el que estás con la otra persona, tú ya te empiezas a hacer daño, que es justo lo que viene aquí. Fumar de vez en cuando no es adicción. No, es que yo no tengo adicción al cigarro. Yo solamente me fumo uno cada fin de año cuando me junto con mis primos en la fiesta de Año Nuevo.
No, yo solamente me fumo uno después de un día pesadísimo en el trabajo, tuve muchas diligencias, entonces nada más salí y me fumé uno porque lo necesitaba. Los efectos de la nicotina son acumulativas, se van acumulando. Si tú fumaste uno y otro el viernes, bueno, lo de hoy y lo del viernes se acumula en tu sistema, no es como que pase un mes y se te quite o se salga del sistema, de tu sistema o que ya no haga daño a, a cómo te sientes. ¿Por qué? Porque se van acumulando, se van acumulando. Es como cuando eres diabético y dices, nada más me puedo tomar un vasito de coca, pero te tomas un vasito de coca cada fin de semana, ¿qué pasa? Te sigue haciendo el mismo daño, simplemente se va acumulando. No es que no te puedes dar esos permisos. Lo mismo es con el cigarro. Se va haciendo, se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando el consumo. Así lo hagas cada 3 meses o lo hagas una vez por semana, te sigue perjudicando de la misma manera. Fumar poco, pero de forma continua es tan perjudicial como los excesos esporádicos. Ah, yo nada más fumo cuando salgo. Por ejemplo, yo nada más fumo los sábados, cuando voy a los bares. Sí, pero el día que vas a los bares, el sábado, te fumas una o dos cajetillas. Entonces también estás haciendo, son esos excesos esporádicos que llegas a tener y que también hacen daño. No hay manera de depurarlo más que dejando de consumir. Ya los efectos ya el daño que tienes, pues ya se queda. Lo único que puedes hacer es empezar a disminuir el consumo hasta que haya una erradicación del mismo para que no se siga acumulando el tóxico y puedas empezar a generar una mejor vida. Pero no es como que no te pueden hacer una limpieza de pulmones, no te pueden hacer como cosas para poderte limpiar acerca de la toxicidad que un solo tabaco te generó. Dice, si una mamá con un bebé de 18 meses, pero fuma fuera de su casa y después regresa a abrazarlo, ¿qué tanto le afecta al peque? Bueno, pues le afecta mucho, bueno, le afecta mucho en el sentido de que se impregna en la ropa. Las toxinas se impregnan en la ropa, entonces cuando llega y abraza al bebito y le da un besito, esas mismas toxinas están quedando en él. ¿Cuánta es la afectación? A lo mejor no es tanta como que lo inhale, pero sí las toxinas están quedando en ese pequeñito. Si ya no fuma y tiene 2 años, pues primero lo felicito porque es bien difícil el poder quitar el consumo. Y el segundo simplemente es mantenerse alejado de las personas consumidoras y él no darse estos permisitos de solamente un cigarro. No se va a quitar ya el consumo, pero sí pueden empezar a disminuir, por ejemplo, estas partes de que te dolía la cabeza. El tabaco también te da síndrome de abstinencia. También te da síndrome de abstinencia, empiezas a generar ansiedad, te empieza a doler la cabeza, empieza a haber sudoración, porque obviamente que asocias el consumo con ciertos beneficios. Entonces, si tú te das el permiso de volver a fumar solo un cigarro, vas a seguirle y vas a fumar ya no uno, dos, tres, vas a decir no pasa nada. Es lo mismo que con el alcohol y con las drogas. Yo lo controlo, con una puedo. Entonces, no. Y no hay mejora, pero sí puedes evitar que progrese la enfermedad o evitar que el daño sea más perjudicial del que ya te causaste en el momento de consumir. Dice, si dejas de fumar o se toma la decisión de dejar de fumar, el cuerpo tendría la capacidad de recuperarse o el daño queda de manera permanente. Es justamente lo que les comentaba. Se queda esta parte de que ya está el daño, solamente ya no va a ser progresivo y ya no va a empezar a lo mejor a ver este cáncer de pulmón. Yo les voy a decir, me voy aquí a exponer un poco. Mi abuelo, que ya no está con nosotros, o sea, para que quede más o menos el ejemplo, mi abuelo era una persona consumidora de tabaco desde los 18 años, 17 años, y él dejó de fumar yo creo que a la edad de como de 40 años, 45. No, ya lo conocía, como a los 50, 55 años dejó de consumir tabaco. Y él falleció a la edad de 83 años, pero él falleció de cáncer de pulmón. Y obviamente que esto fue a raíz del consumo por tantos años, el consumo prolongado que tuvo. ¿Qué es lo que pasó? Que obviamente el cáncer apareció 30 años después o que se manifestó 30 años después. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú paras ahorita el consumo de tabaco, obviamente tienes muchísimas más oportunidades de una mejor calidad de vida y un rendimiento
mayor sin que las manifestaciones de la enfermedad empiecen a aparecer. Si lo haces a los 80, 85 años, pues obviamente que van a estar las repercusiones, ¿no? Pero mi abuelo murió de cáncer de pulmón a consecuencia del consumo de tabaco y tenía 30 años sin consumir. Ya tenía 30 años sin consumir. Le damos la bienvenida al otro intérprete de lenguas de señas mexicana que comenta que se incorporó, entonces le damos la bienvenida también a él. Entre más temprano comiences a fumar, más rápido se presenta la adicción. Si tú empiezas a consumir a los 15 años, es más fácil que puedas que puedas presentarla a la adicción al tabaco. ¿Por qué? Porque también mientras más, y eso no solamente es con el tabaco, eso es con toda la sustancia, también con el alcohol. Con el alcohol también cuando tu ingesta empieza desde que eres un niño o un adolescente, pues también empiezas a tener esta más probabilidad de presentar la adicción porque se vuelve un estilo de vida, se vuelve algo común. Luego tenemos que el cigarro te hace ver atractivo. ¿Tú qué crees? Ay, mira qué interesante se ve esa persona que está fumando afuera, qué guapo, qué bárbaro. Mucha gente dice, yo fumo, o más los adolescentes, fumo porque me veo más interesante, fumo porque me veo más chido. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el cigarro te hace ver atractivo o no? Yo creo que se hace por sentirse adultos, ¿no? Cuando empieza desde la Así edad es. temprana o en la adolescencia o cuando estás en la prepa, lo haces por sentirte adulto. Así es, lo haces por sentirte adulto, por verte como un adulto, porque al final de cuentas, por ejemplo, si tienes padres consumidores, dices, es que ellos se ven, o sea, ellos pueden, se ven más grandes, y por tú sentirte también más grande, empiezas a tener este tipo de consumo, tanto del alcohol como del tabaco. Muchas veces también relacionas que si tú estás fumando y estás tomando, también te hace ver más cool, te hace ver mejor, y a lo mejor nosotros a la edad que tenemos, somos unos pollos, pero a la edad que tenemos a lo mejor podemos decir, ay no, ¿quién piensa eso? Pero si nos remontamos a una adolescencia, tal vez nosotros también fuimos de las personas que decimos, se ve súper bien, se ve interesante. Ya se ve muy desagradable y huele muy desagradable. Al final de cuentas, bueno, yo soy de los 90, yo nací en el 91 y justamente el comentario que tenemos ahorita de Christian, que dice, tal vez en las series que ambientaban, te incitaban, te decían, es que tienes que fumar, es que está bien, es que no pasa nada. En estas películas mexicanas y no mexicanas, por ejemplo, en la de Scarface, ¿qué es lo que hace todo el tiempo Tony Montana? Fumar. Entonces es como yo quiero ser como él y yo también lo voy a hacer. Por eso es que también los anuncios de cigarro empezaron a desaparecer porque se creó una ley también en que ya no se puede, ya no puede salir en los comerciales, porque pues Tony Montana, el de los cigarros Montana, y todos ellos, el de Camel, el de los de Marlboro, todos representaban cierta imagen o querían o reflejaban cierto estatus en las personas. Por eso es que se empezaron a quitar, y hace 2 años también hicieron esta privatización de no ver el cigarro, porque luego dicen que de la vista nace el amor. Pero pues un cigarro no, a lo mejor del pan, de la coca, de las presentaciones que haya. Pero también lo quitaron como no es el llegar y decir, ay, como que se me olvidó. Ay, es que, ¿por qué venía por los cigarros? Los ves luego, luego. Entonces también los taparon por esa parte y para que no fueran, no estuvieran tan expuestos al público. Lo hacen también para ser aceptados en ciertos grupos. Claro que sí, porque es que no, ¿cómo tú no vas a fumar? Todos fumamos, tú eres el único que no, eres un aburrido. Y con el tabaco, si tú te permites el consumir el tabaco que nunca te gustó, que te chocaba que tu familia lo hiciera, y tú empiezas a permitírtelo, es también esta puerta a otras drogas, porque también vas a querer consumir para encajar en ciertos grupos sociales. No es que si yo llego y no fumo, es como no me hacen caso, no me ven bien. No, es un mito, el cigarro que te hace ver atractivo, provoca que los dientes adquieran un color amarillo y esta pigmentación ni con las mil limpiezas del mundo, ni con el blanqueamiento de dientes se puede se quita. A lo mejor disminuye, pero tienen que raspar muchísimo los dientes o tienen que hacer ciertos procesos químicos, no soy odontóloga, pero tienen que hacer ciertos procesos químicos que desgastan muchísimo tu dentadura, que a la larga de los años, al final de cuentas, te va a terminar perjudicando porque se pierde sensibilidad o se vuelven más bien más sensibles. Entonces ya el frío y ciertas cosas te empiezan a
te empiezan a lastimar. ¿Por qué? Porque necesitas o no quieres verte con estos dientes amarillos. Favorece el desarrollo de caries, genera un mal aliento. Una persona consumidora, pues imagínense todas las toxinas que estamos introduciendo y todo esto del raticida, el petróleo, la gasolina, pues no son olores agradables. Y al final de cuentas, si ustedes fuman, que espero que no por mucho tiempo, pero las personas que consumen tabaco, si ustedes fuman un cigarro, detecten, o sea, ves como cuando pruebas una sopa y haces así con el tabaco, se van a dar cuenta de todos los sabores, de todas las sustancias que un tabaco tiene. Se pueden dar cuenta, sí se siente. En su momento fui fumadora y se siente. Te das cuenta del sabor. Te genera mal olor en la ropa, en el pelo, como cuando llegas y te dicen, ay, ya fumaste, ¿verdad? Es que sí, sí hueles a cigarro. Entonces, obviamente que, pues si tú vas a llegar a un lugar, pues tu carta de presentación no puede ser la de olor a tabaco. La piel se reseca por todas las toxinas, empieza y aparecen arrugas prematuras. Empieza a haber arrugas prematuras por la situación de todos los químicos que se están quedando en nuestros poros. Si se fijan, las personas que consumen muchísimo o que consumen, sí, que se llegan a fumar una o dos cajetillas, empiezan a tener la piel como acartonada, se les empieza a hacer acartonada, pero son todos los tóxicos que se están quedando. Sí, ahorita vamos a ver los mitos y realidades de los vapes. Y es el mismo daño. Al final de cuentas tienen las mismas sustancias. Usan hojas de bosque envuelta, a veces hasta usan hojas del bosque envueltas en una hoja de libreta para simular, sí, cuando son chicos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, ¿se acuerdan de los cigarros de chocolate que vendían antes? De estos cigarritos que los vendían hasta en su cajetilla, pues esos también los utilizan, como desde ahí empieza el quiero hacerlo. Una persona que tú ves que ya está simulando es alguien que en cualquier momento va a empezar a hacer el consumo porque es algo que desea y solamente está como que, pues, practicando para imitando. Pues esa es la imitación que llegan a hacer. ¿Alguna duda sobre el tabaco para pasar al alcohol? Ok. Perdón, es que estoy un poquito enferma de la garganta. Vamos al alcohol. Es bueno enseñarle a los niños a beber desde chico, que era lo que les decía en un principio. A ver, siéntate aquí, necesito ver cómo es tu comportamiento cuando tomas. O yo te voy a enseñar a tomar porque necesitas aprender. A lo mejor puede quedar como un estigma. Y cuando se lanza la pregunta de ¿es bueno enseñarles a los niños a beber desde chicos? Si es un mito, es una realidad. Es que muchas personas lo hacen realidad, pero la realidad es que es un mito porque el consumo de alcohol en los niños produce daños mucho más severos. Consume daños más severos porque no es porque estén chiquitos. Bueno, también, pero no solamente es por eso, sino es por la tolerancia que ellos empiezan a crear. Y obviamente que a menor consumo, que a menor edad y mayor consumo. O sea, si empiezas desde chico, creas muchísimas más posibilidades de crear una cirrosis hepática, una pancreatitis, una neuropatía alcohólica y diabetes. La diabetes, por ejemplo, a personas de 28 o 30 años, muchas de las veces sí es genético, pero también tiene que ver con el consumo de alcohol desde edades muy tempranas, porque desde pequeños están expuestos, son más vulnerables al daño físico y a la tolerancia. La tolerancia se desarrolla más rápida porque pues si una persona de 15 años empieza a consumir desde los 15 años, a los 30 años ya es tolerante, entonces necesita más y más y más y más cantidad de alcohol. Este es un mito. Hay gente que bebe en exceso y no se emborracha o no le hace daño. Si tomo poco, puedo manejar sin riesgos. Pues justamente como lo veíamos hace un ratito. Aún en pequeñas cantidades, desde la primera copa, desde el primer trago que tienes, se producen alteraciones en el sistema nervioso central. Afectan las capacidades de respuesta, los reflejos, la percepción de tiempo y espacio. Una persona que consume solamente una copa
empieza a tener estas alteraciones, en el sentido de que, por ejemplo, ya no respondes igual. Cuando vas manejando, si se te cruza un coche, ya no respondes de la misma manera. No respondes de la misma manera porque tu sistema nervioso central se encuentra deprimido. Entonces, no es quién bebe más o quién bebe menos. El mismo riesgo, es para la persona que tuvo una ingesta excesiva o que solamente tuvo 1 o 2 tragos de alcohol en su organismo. Beber los fines de semana no hace daño. Bueno, aquí en México, nosotros nos asociamos el fin de semana con ¿es viernes y qué? Y el cuerpo lo sabe. Es viernes y me lo merezco. Es viernes y es mi momento para salir. Y esto lo que hace es que lo que no te tomaste de lunes a jueves lo tomas en fines de semana. Lo haces en grandes cantidades y esto ocasiona deterioros en el hígado y en el cerebro. Porque acuérdense, no es que lo hagas todos los días, es la cantidad que consumes. Así haya sido solamente por unas cuantas horas y un sábado. Entonces, esto se va acumulando como el tabaco. Muchos viernes y sábados, si se fijan, ¿cuándo hay más accidentes, accidentes automovilísticos? Los fines de semana. ¿Cuándo hay más arrestos? Los fines de semana. ¿Cuántas personas, cuándo hay más gente en el hospital en urgencias? Los fines de semana. Porque beber el fin de semana sí hace daño y hace muchísimo más daño. En vacaciones, en los puentes, en Navidad, en días festivos, siempre hay un momento para poder nosotros también aprovecharlo y poder celebrar, ¿no? Y no nos damos cuenta porque estamos celebrando, entonces me lo merezco y vamos a hacerlo y no te das cuenta de la cantidad que ingieres tampoco. ¿Dudas en el alcohol? Bueno, pues nos damos a la marihuana. Dice, la marihuana no hace daño porque es natural. Es peor el cigarro. El cigarro es peor que la marihuana, porque la marihuana es un plantío, se seca, se fuma y ya, o a veces no se seca, la verdad nunca la he consumido, pero sí he visto el cómo lo han hecho, ¿no? Y dicen que lo verde, como les decía en un principio, lo verde es vida. Entonces, si es verde, pues como la lechuga, como el orégano, como las manzanas verdes, pues debe de ser bueno para ti, ¿no? La realidad es que no. Son drogas. Al final de cuentas, tanto el tabaco como la marihuana son drogas y ambas crean adicción. Las dos crean adicción. Tienen efectos negativos en la memoria y en el aprendizaje, como veíamos. Obviamente que estos lapsos de pérdida de tiempo y espacio que se tienen en el consumo de marihuana también hacen que la memoria empiece a mermar, porque ya no están concentrados en la misma manera y el aprendizaje no es lo mismo porque empieza a tener alteraciones cerebrales que ya no te permiten ni concentrarte ni memorizar de la misma manera. Eh, el consumo regular está asociado a la depresión, a la ansiedad y al síndrome amotivacional. El síndrome amotivacional es que ya no tienen un interés por nada. Por eso es que cuando, por ejemplo, las personas, ni en bañarse, ni en tener una relación, ni en ir a la escuela. Si se han fijado, las personas que son consumidoras de marihuana de los 15, 16 años, 17 años, 13 años, empiezan a dejarles de importar lo que esté pasando con sus vidas. Oye, no hiciste la tarea, ¿y qué tiene? ¿Para qué? No pasa nada. Entonces empiezan a perder esta motivación, pero también tiene que ver con las consecuencias del sistema nervioso central. Por ejemplo, pues ya no le encuentran sentido, ya no tienen como ganas de, porque siempre se encuentran en esta confusión de qué está bien, qué está mal. Eh, al, consu- am, Al comenzar a fumar en edades tempranas, aumenta el riesgo de presentar problemas con el ámbito escolar, el social, así como los trastornos mentales. Pues obviamente que ya no quieres entrar a clases por estar fumando. Socialmente no te genera conflicto cuando te juntas con personas consumidoras.
porque consumen contigo. Entonces crees que los amigos que estás teniendo, pues obviamente son más reales, son más sinceros porque están consumiendo contigo. Pero empieza a haber pérdidas de amistades, empieza a haber pérdidas de gente con la que te juntabas de mucho tiempo atrás porque empiezan a ver los cambios comportamentales que estás teniendo, esta irritabilidad, esta paranoia, este no sentido. Entonces también se empieza a alejar y por eso es que también se empieza a ver problemas sociales y los trastornos mentales. Em, Se asocia a peores calificaciones, a menor satisfacción, a actitudes negativas, em, aumenta el ausentismo porque prefieres el consumir que el estar y pues la mayoría que son consumidores excesivos de marihuana en edades, perdón, en edades cortas, lo que hacen es que empiezan a abandonar los estudios porque empieza a haber cierto pérdida de interés del de no, ya no me interesa, no estoy aprendiendo igual, porque tampoco, uno lo usan para dormir, otros prefieren estar como en este estado de somnolencia, entonces también ya no quieren, ya no le ven interés en poder continuar con sus estudios. Algo de la marihuana es que es un precipitador en el consumo de la en el consumo de la esquizofrenia, en la sintomatología de esquizofrenia y una persona consumidora de muy corta edad de marihuana es quien corre más riesgos de detonar la enfermedad. No siempre es genética, también puede ser por el consumo de sustancias. Y esto también habla de la sintomatología que veíamos, de la paranoia, de este estado mental que cambia, de estas alucinaciones. Entonces, eh, por eso es que en México todavía no se ha legalizado el consumo de marihuana, porque también se han visto muchos efectos en donde ya es legal, en el cual hay muchas personas que empiezan a presentar sintomatología de la esquizofrenia y hay quienes obviamente pues ya están en el estado de esquizofrenia. Luego viene el fentanilo. Dice, con una vez lo que lo pruebes, te puedes morir. ¿Qué creen? ¿Que es verdad o que es mentira? ¿Que es mito o realidad? Bueno, pues es verdad. Los efectos que tiene de sedación y como como veíamos que está en la clasificación de drogas depresoras, los efectos depresores y los sedantes que tiene el fentanilo son, como les decía, 50 veces más fuerte que la heroína. Si ustedes han visto a un consumidor de heroína, en la primera que se inyecta o como sea que lo consuma, se relaja de una manera impresionante. Es una sedación inmediata, pero inmediata la que se tiene el consumo de tanto de heroína como de tramadol, como de morfina. Entonces, si con una dosis eso es tan fuerte, imagínense con el fentanilo, que es 50 veces más fuerte que la heroína. Claro que va a paralizar el sistema. Porque si con una sobredosis de heroína, que la mayoría de las personas que llegan este, por una muerte de, de sustancias, la mayoría es por una consecuencia del consumo de heroína. Imagínense lo que el fentanilo puede hacer si es 50 veces más fuerte. Tampoco hay que olvidar que ahora las drogas también tienen fentanilo para crear una adicción más fáciles, digo, más rápidas. Las dosis bajas, dice aquí, depende de cuánto consumas. Así sean dosis muy, 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 muy bajas, también pueden crear baja en la capacidad respiratoria. Entonces empieza a haber esta disminución y se puede morir desde la primera vez en que lo pruebas, porque les digo, no es la cantidad, es el efecto que el fentanilo causa en el sistema. Si es 50 veces más fuerte que la heroína y 2 jeringazos seguidos de heroína te crean una sobredosis, imagínense, aunque sea un poco del consumo de fentanilo, pero directo, lo que puede crear. Pues obviamente que crea esta baja en la capacidad respiratoria, pues te crea un paro cardíaco desde la primera vez. Ok, adulteran otras sustancias con fentanilo para hacerlo más potentes. Mito o realidad, les acabo de decir.
Es realidad. Ay, ya no le puedo cambiar. La heroína, la cocaína, las metanfetaminas están adulteradas con fentanilo y les decía que también ahora el tabaco, la marihuana. Rocían los plantíos, por eso es que también la adicción al tabaco ha crecido, no sé si se han dado cuenta, pero la adicción al tabaco ha ido en incremento y no importa la edad, si empiezas a fumar a los 50 años, la misma adicción que te va a crear desde los 15, porque ya están modificadas, las sustancias están modificadas y están adulteradas con fentanilos, porque crean efectos estimulantes y los potencializan y vuelve el consumo más peligroso, porque les digo, ya ni siquiera se sabe qué es lo que se está consumiendo. Hay una preguntita que dice que qué situaciones de urgencia son las que se tendrían. Ay, ¿hay algún síntoma a considerar como urgente de atención? Mi pregunta es, ¿en el fentanilo o en alguna sustancia de las que hemos hablado? Bueno, en lo que me contestan, me voy a la metanfetamina. En general, bueno, la sintomatología es justamente el ver ahorita que vimos todos los efectos que causa, cuando empiezas a considerar en cada uno de los grupos farmacológicos que vimos, que empiezan a ver de 3 a 4 síntomas de los que empezaron a presentar, que les dije que es las consecuencias que el consumo ocasiona en nuestro sistema, cuando haya de 3 a 4 ya se tiene que empezar uno a alarmar para poder darse cuenta si está o no está en un consumo. Por ejemplo, el alcohol lo podemos disfrazar, ¿no? Se disfraza, pero al final de cuentas, cuando empieza a tener todas estas alteraciones, ya estamos hablando de una adicción hacia el alcohol. Ya estamos hablando de una adicción hacia esa sustancia. Si empieza a haber paranoia, si empieza a haber ansiedad, si empieza a haber irritabilidad, ese tipo de sintomatología es la que tendríamos que asociar a un consumo de sustancias directamente. Es la que tendríamos que estar asociando. Si se presentan 2 o 3 más de los grupos que, de la sintomatología que vimos en cada grupo. Ah, ya me regresé un poquito. La metanfetamina. Dice que la metanfetamina llega a ser usada en ambientes laborales con largas jornadas de trabajo. ¿Mito o realidad? Se llega a utilizar la metanfetamina para jornadas muy largas para poder aguantar. Ok, es realidad. Existen reportes de que los transportistas o el personal que labora en minas, que labora en la pizca, que tiene jornadas muy arduas, que son trabajos muy pesados, tienden a consumir el cristal para aguantar por mucho más tiempo, para tener esta euforia, esta energía. Entonces, el peligro que se corre cuando esta práctica se hace es que compromete su integridad y su vida, puesto que si hay un brote psicótico, un ataque de pánico, va a ser muy difícil que se pueda dar una atención de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque están en una actividad de riesgo. Entonces, por ejemplo, si ellos consumen cristal, y consumen cristal cuando van a hacer un manejo en un tractor, obviamente que ya que empieza a haber estos ataques de pánico, que empiezan a haber brotes psicóticos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo lo ayuda si él ya está arriba de un carro de carga? Lo mismo pasa cuando van los traileros. Hay muchos accidentes con los traileros que consumen metanfetamina por la misma razón, porque ellos llegan o sea, se pasan en la dosis y en lugar de ayudarlos a mantenerse con mayor energía, lo que hacen es que empieza a haber todas estas alteraciones del sistema nervioso central. Imagínense en una persona que carga un camión, una persona que anda en el camión empieza a pensar si empieza con los síntomas psíquicos en los cuales lo están siguiendo, estos ataques de pánico de me buscan, me siguen, entonces obviamente que va a empezar a tener alucinaciones, que va a haber cosas y que va a ser el volantaje. Entonces, por eso es que ocurren los accidentes y que es más difícil que se pueda llegar a tener una atención rápida. ¿Por qué? Por el nivel de intoxicación y los lugares en donde lo hacen. En una mina, en las personas transportistas, los que están en la pizca.
Entonces tienden a sufrir mayores accidentes. El consumo de metanfetamina daña los dientes. Hay personas consumidoras que de tanto que de la descalcificación y todo lo que crea, empiezan a perder piezas dentales. Pero no solamente no solamente el consumo daña los dientes, también tiene quemaduras en los labios, en la lengua, en la garganta. Si ustedes han visto cómo es un consumidor de cristal, se hace en pipas y obviamente que las pipas las tienen que calentar, los focos, o sea, de la manera en que lo hagan, y esto pues obviamente está caliente y lo que hace es llegar a quemar labios, lengua, garganta, la pigmentación de los dientes y el desprendimiento dental. Eso es característico nato en los consumidores de metanfetaminas. O se empiezan a poner moraditos aquí de esta parte de las ojeras, se ponen morados, muy pálidos, les sale muchísimo acné y es justamente también por todos los químicos que presentan las sustancias. Vamos a los famosísimos vapeadores, a los que no hacen daño, a los que todo está bien, es solamente un aparatito que tienen y tiene tanta nicotina. Si realmente se ponen a leer en los vapeadores, todos los vapeadores contienen nicotina, todos. Dice, los vapeadores causan menos daño a la salud que productos tradicionales de tabaco como el cigarro. ¿Ustedes creen que los vapeadores es un mito o que o es una realidad? Mentira, exactamente. De hecho, creo que es todavía más dañino que el propio tabaco. ¿Qué tiene? Tiene alcohol, tiene metanol, tiene eugenol, tiene acetato, tiene ergaticida también. Tiene todavía mayor cantidad de químicos, muchísima mayor cantidad de químicos que un tabaco normal. Imagínense cómo se procesa, en dónde está, está en un aparato eléctrico, porque al final de cuentas es el eléctrico. Entonces, imagínense la consistencia que debe de tener. La consistencia que tiene es líquida. Entonces, si el tabaco, que es si el tabaco que es una planta o no, la nicotina que es una planta, imagínense el concentrado que tienen que hacer de la nicotina junto con todas las sustancias. Obviamente que es de muchísimo mayor riesgo que el tabaco, muchísimo más. Dice, perdón, es que los compuestos tienen nicotina, formaldehído, propilenglicol, saborizantes, porque no te venden un vapor de sabor a tabaco. No, o sea, es de fresa, de kiwi, de vainilla, de frutos rojos, o sea, todo lo que tienen que meter para que el sabor quede del producto que te están vendiendo, así como los aromatizantes que los aromatizantes y producen daños asociados a su combustión, pues es un material que es combustible. Entonces, las alteraciones en la oxigenación, la dermatitis, también porque es como les decía en el tabaco, obviamente que todos estos químicos que todavía sacan muchísimo más humo se quedan en tu piel. Las quemaduras, las lesiones de boca y de garganta, porque son de combustión. Entonces es como si estuvieras consumiendo, ¿qué se les ocurre? Algo que es como si estuvieras fumando gas. Así de dañino es. Es como si estuvieras fumando gas del que utilizas para la cocina. Ese es el sentir un efecto. Dice, es un método para dejar de fumar. Tengo una amiga que me decía, es que yo estoy consumiendo, mira, me compré este vape para dejar de fumar. Y yo le dije que sí, que ella realmente creía que esto la iba a dejar, la iba a hacer dejar de fumar. Me dice, sí, porque no se siente igual. Así es, no se siente igual. Por eso es que no es un buen método, porque haces muchísimas más inhalaciones para recibir la dosis de nicotina deseada. Un cigarro tiene cierta cantidad de nicotina. Y también los vapes
vapes vienen por ciertas cantidades. Hay quienes tienen mayor nivel de concentración, menor nivel de concentración, pero para sentir lo que un tabaco te hace sentir, necesitas darle repeticiones más seguidas. Hay quienes, por ejemplo, le dan de 3 a 4 inhalaciones seguiditas, así de 1, 2, 3, 4, para poder empezar a sentir el mismo efecto. Pero aumentan la frecuencia y aumentan la duración de las inhalaciones, porque ya no ven un riesgo. Por ejemplo, cuando estás en casa, no puedes fumar porque obviamente hay más personas a tu alrededor, pero cuando tú tienes un vape, lo haces en la clase, lo haces en el carro, lo haces hasta en el teatro. Yo he visto gente que fuma vape en el cine, en los cafés, pero es porque no miden el riesgo y no se dan cuenta de que al final de cuentas son las mismas aspiraciones las mismas inhalaciones que se tienen que un tabaco, pero no se dan cuenta. Sí, de sacar el humo los hace ver mejor en la oficina. Aparte que creen que no es lo mismo el olor de tabaco que el olor de un vape, porque el vape huele ¿a qué? A fresita, huele a todo menos a tabaco. Entonces dicen, esta no le molesta a los demás, pero sigue siendo la misma cantidad de sustancia. No generan adicción o dependencia. Existe evidencia de que un vape genera muchísimo más dependencia que el tabaco, porque es agradable, porque ese no hueles mal, porque en ese no se te pigmentan los dedos, porque es muy baja la percepción de riesgo que produce un vape, que es justamente lo que preguntaban, ¿sí crea alteraciones o no crea alteraciones? Sí crea, y es más rápido porque es un sabor agradable, porque huele bien y porque al final de cuentas te está generando la misma sensación que un tabaco te generaría. Y son más caros. El otro día justamente me enseñaban un vape le costó como 600 pesos a la persona que me lo mostró y tiene juegos. O sea, ya es el de le doy una inhalación y también puedo jugar en él. Entonces se están diseñando de una manera en la que pueden ser mucho más vendibles. Y lo peor es que lo venden en todas partes. Hay dealers de vapeadores. Y obviamente que entra la legalidad porque también se están prohibiendo y se prohíben porque hacen el mismo o más daño que el consumo de tabaco. Lo peligroso de los vapeadores es que no te das cuenta. No te das cuenta de la adicción que estás generando a ellos y no te das cuenta, les digo, por la misma, la baja en riesgos. Dicen que entre menos tabaco dicen que entre menos sepa tabaco tenga más sabor, hace más daño que un cigarro normal. Sí, pero también los cigarros que son de sabores hacen también más daño que un tabaco normal. ¿Por qué? Por la cantidad de químicos saborizantes y todo lo que introducen para que no sepa tanto a tabaco. Pero al final de cuentas siguen siendo tóxicos y siguen siendo sustancias que alteran, que hacen daño a nuestro sistema. Dice, los vapeadores producen daños únicamente en la garganta. Los daños asociados al vapeo con nicotina afectan el sistema cardiovascular, incrementan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y pueden desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Por la misma, este, por la misma porque contienen también nicotina. Entonces, obviamente que estamos solamente fumando algo líquido, pero seguimos fumando tabaco, seguimos fumando nicotina, perdón, ahora con los mismos tóxicos, con los mismos daños. Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es justamente todos los medicamentos de los que les hablaba en un principio. Y en las benzodiazepinas hay todavía muchos más tabús y muchos más mitos que se tienen sobre el consumo de ellas. Hoy voy a hablar poquito de las benzodiazepinas, pero creo que también nos va a ayudar a resolver el daño que estas hacen. Como les decía, las benzodiazepinas son las que se consiguen de una manera solamente controlada. Cualquier persona puede consumir benzodiazepinas para dormir mejor. Se hace muy fácil y dices, bueno, un clona o un diazepam o para poderme dormir, porque no puedo dormir y ocupo medicamento. Las benzodiazepinas se utilizan para el tratamiento del trastorno del sueño, pero solamente
mientras estén bajo prescripción y vigilancia médica. Un cuartito, media tableta, una tableta. No puedes tú automedicarte o tomártelas más porque obviamente que estas crean crean una sintomatología similar a por ejemplo, a un alucinógeno. También llegan a tener o tienden a tener mucha euforia y también pueden entrar o entran en las drogas depresoras. También son drogas depresoras porque cuando te crean esta euforia, hay quien se toma, por ejemplo, 3 pastillas y tiene cierta sintomatología, pero no se para en una semana. ¿Por qué es tan fuerte la dosis? Porque por eso es que tiene que estar recetada. Sí, también el uso prolongado de las pastillas o de los sedantes pueden producir demencia senil y también Alzheimer y todas estas enfermedades mentales. El alprazolam, solamente, o sea, todas estas sustancias, el diazepam, alprazolam, clonazepam, son dañinas en el momento en que no están bajo la prescripción y la vigilancia. Es como el ribotril, cuando se usan no se usan en el uso médico, sino que se usan como para tener una consecuencia o una sintomatología de una droga. Ahí es cuando hace daño, por eso es que no cualquiera puede tomarlas tampoco. Depende de la cantidad que utilicen y para qué beneficio lo utilicen. Una persona que está bajo tratamiento médico con benzodiazepinas puede beber alcohol. Hay personas que consumen, por ejemplo, el ribotril o que consumen el Clona, el alprazolam o cualquier medicamento que se haya utilizado con receta médica y toman, lo primero que preguntan es, "Oh, doctor, ¿pero puedo tomar alcohol?" Y no, no se puede tomar alcohol. Ese es un mito, porque la combinación que se tiene con otras sustancias, ya sea alcohol, cannabis, fentanilo, cristal, pueden crear efectos sedantes muy potentes y pueden ocasionar un paro respiratorio o la muerte. Estas son las sobredosis. También se genera una sobredosis cuando consumen muchas pastillas con el alcohol o aunque se hayan tomado solamente 3 y toman alcohol, pues se contrarresta en el sistema nervioso central y eso es lo que crean los paros respiratorios y la muerte. La mezcla de benzodiazepinas con otras sustancias se asocia a diversos delitos. Ahorita contesto esa pregunta. Dice, la mezcla de benzodiazepinas con otras sustancias se asocia a diversos delitos, ¿mito o realidad? Bueno, es realidad. La ¿Conoce la droga de la violación? Pues se las presento. Las benzodiazepinas, que se consumen con otras sustancias, se llaman la droga de la violación porque eso se usa como sedación, como lo decíamos en el otro, entonces con una pastillita que te pongan, que te mezclan en el alcohol, te quedas dormido, ya no tienes noción de ti mismo. Entonces puede llevar a presentar diferentes tipos de delitos, pero principalmente es el abuso sexual. Dicen, ten mucho cuidado. Eh, Luego me da alguna curiosidad o risa cuando hablan acerca de la Rosa de Guadalupe y comentan, es que se están exagerando. Así no son las cosas. Bueno, sí hay muchas cosas que exageran, pero en este caso no es exageración. Muchas personas, porque no pueden introducir drogas, porque tienen el medicamento en casa, utilizan este tipo de sustancias o este tipo de medicamentos mezclándola con sustancias para poder llevar a cabo varios tipos de delito también. Entonces no te das cuenta, no tienen aroma, no tienen sabor, porque se combina con la sustancia, pero crea un efecto de sedación impresionante en el cual, como les digo, no te das cuenta, terminas sin saber ni siquiera el cómo es que llegaste a ciertos lugares. Entonces, por eso es que es llamada la droga de la violación. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Por mi parte, sería todo. Yo les agradezco mucho la atención, pero estoy para responder algunas preguntas que ustedes tengan. Nos adelantamos unos minutitos, es que empezamos muy puntuales, entonces pues nos dio para menos tiempo. Bueno,
Pues yo le reitero, la Dirección de Salud Mental está para apoyarlos en todas las dudas que ustedes tengan. Si ustedes tienen alguna otro tipo de dudas de las conferencias que van a estar apareciendo, que van a estar haciendo algunos de mis compañeros, si tienen algún otro tema que tenga que ver con la salud mental, estamos a su orden para cualquier aclaración, pláticas, charlas, información que necesiten, materiales digitales. Si la maestra Citlali me lo permite, yo ahorita en este momento no tengo el material, pero si me manda genero un drive, o sí, genero un drive y yo con mucho gusto les mando todo el material que se tiene de sustancias, que ya está validado y que se puede reproducir y que obviamente que puede ir a escuelas y a todos los lugares donde ustedes necesiten ese tipo de información, pueden empezarlo a replicar. Vienen más mitos y realidades, vienen las consecuencias que se tienen, también se habla acerca del consumo específicamente en mujeres, del control emocional, de habilidades para la vida. Entonces, voy a hacer este drive, se lo mando a la maestra Citlali, que tuvimos el gran gusto de conocernos el día de hoy, pero ya tendré el contacto de ella para podérselos mandar y también el material que viene en esta presentación. También les mando la presentación para que puedan tenerlo. Muchísimas gracias por esta plática. A través de María Eugenia es donde tenemos el enlace con la Secretaría de Salud De y de hecho Maru, hay sí. mucho, sí, y hay mucho interés por parte de las personas que hemos estado tomando este ciclo de obtener también las otras presentaciones. Entonces yo Ok, creo que sería a través de María Eugenia que nosotros lo podamos distribuir a las personas que se registraron a través de sus correos electrónicos o igual en el enlace de Drive para compartirlo. Y pues a nombre del Poder Judicial agradecemos que pudieras presentarnos este día este temario que pues es súper interesante y tenemos por aquí una constancia, un reconocimiento muchas que gracias. otorga el Poder Judicial pa- por, por habernos ofertado el tema de, de sustancias, sí, de sustancias psicoactivas. Lo ¿Sí? estoy buscando porque ya se me perdió con lo de la... No se preocupe. Aquí Vimos está, el ya otro, lo vimos un tenemos. ejemplo. Sí, muchísimas gracias, doctora Andrea. Pues la verdad es que Gracias a ustedes. la Dirección de Salud Mental nos ha dado pie para ampliar estos temas. Seguramente el próximo año vamos a tener otros o un fortalecimiento a lo que hemos estado viendo. Y bueno, este es el reconocimiento que entrega el Poder Judicial a Andrea Artemisa Chávez Abonce por su participación como disertante en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, mitos y realidades, que es parte del ciclo de charlas de salud mental 2024 que se está realizando de manera virtual en esta ciudad de Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2024. Y pues bueno, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Les recordamos a todas y todos ustedes que aquí está el enlace para que los quienes no han tomado asistencia pasen o registren su asistencia en el formulario y recordarles también que los esperamos el próximo miércoles, que será el último día de ciclo de charlas. Vamos a platicar sobre el tema de suicidio, también mitos y realidades. Y Del pues suicidio. Ujú. les esperamos, sí, del suicidio. Y pues les esperamos puntualmente para concluir nuestro ciclo 2024 de ciclo de charlas de salud mental. Muchas gracias a la Dirección de Salud Mental del Gobierno del Estado. Y Muchas gracias. gracias al intérprete de lengua de Y señas que nos acompañó hoy. Y pues que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. gracias a todos. Gracias por su atención y sus comentarios. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Les dejé el número de la dirección también, el de la Dirección de Salud Mental, pero no sé si quieran que se lo repita por si no lo alcanzaron a ver en el chat. Sí, porque no, de hecho yo tampoco me percaté. Gracias, sí, sí, por favor, no lo da. Bueno, se los voy a pasar a compartir. El director de salud mental es el doctor Carlos Alberto Bravo Pantoja
y el teléfono de la dirección es 443 314 35 77. Ya lo colocamos aquí también en el grupo. Muy Sí, bien. ya también, ya lo están compartiendo otros compañeros y compañeras que lo anotaron. Muchas gracias. Y pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, que estén muy bien, que tengan un excelente miércoles y que tengan muy bonita noche. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.